Buenas tardes. Daremos a conocer nuestro temario, que fue Presión y Manometría. Los alumnos encargados de este proyecto fueron Ernesto Torres, Gonzalo Cortés, Rodrigo Riquelme, Guillermo Cordero, Richard Moya y que les habla Carlos Loyola. A lo largo de este informe se dará a entender qué es en sí la presión y la manometría, su historia y las experiencias que fueron posibles dar entendimiento a este fenómeno. Algunos instrumentos importantes de medición, como el barómetro, los distintos tipos de presión y su relación que existe entre ellos, como por ejemplo la presión absoluta, atmosférica y manométrica. Los distintos tipos de manómetros, como el ya conocido manómetro de Bourdon, el tubo inclinado, piezómetro, etc. La relación y el uso de las presiones en la vida cotidiana y sus aportes más significativos, más específicamente en el área de la medicina. Se analizará de la misma forma la presión versus su acción en sólidos, líquidos y gases y cómo se manifiestan entre ellos. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Cortés. Hoy les voy a hablar sobre la presión. ¿Qué es la presión? Bueno, nos referimos a la presión como la fuerza que se aplica sobre una determinada cosa. El término de presión se puede decir entonces que es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. El cálculo de la presión. Bueno, acá tenemos la ecuación de presión, que va a ser la fuerza aplicada sobre la área determinada. Bueno, ahora les ejemplificaré cómo calcular la presión. Ya, entonces el enunciado nos dice: ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newton que actúa sobre una superficie de 0,04 metros cuadrados? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los datos. Que los datos nos dan que es una fuerza de 120 newton. También nos dice el enunciado que tiene una superficie de 0,04 metros cuadrados. Y la presión, que es lo que nos están pidiendo. Ahora reemplazamos en la ecuación, que va a ser la fuerza, que van a ser los 120 newton, dividido en el área, que es de 0,04 metros cuadrados, lo que nos da un total de 3.000 pascales de presión sobre el área que actúa. Unidades de presión. Entonces, la presión en el sistema internacional de unidades se mide en una unidad llamada pascal, que también equivale a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en un metro cuadrado. En cambio, en el sistema inglés, la presión se mide en libras por pulgada al cuadrado, o que también equivale a PSI. Ya, tipos de presión. En física tenemos tipos de presión como van a ser la presión atmosférica, tenemos la presión absoluta, la presión manométrica, presión termodinámica, presión hidrostática, presión relativa, presión de vapor, presión parcial y de radiación. También en la medicina tenemos la presión arterial, como también tenemos presión intraocular. Ya. Presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas. La presión promedio de la Tierra a nivel del mar en el sistema internacional equivale a 101.325 pascales. En el sistema inglés, esta presión equivale a 14,7 libras por pulgada cuadrado o PSI. También la presión atmosférica se puede medir en otra equivalencia, que van a ser igual a 1 atm o 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica, también esta se mide con un instrumento especial llamado barómetro. Presión manométrica. Esta presión es la que ejerce un medio distinto al que ejerce la presión atmosférica, la que se obtiene de la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. Esta presión se mide con un instrumento llamado manómetro. Presión absoluta. Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas
lo que indica que la proporción de las moléculas en estado gaseoso por la velocidad molecular es muy pequeña. Para calcular la presión absoluta tenemos la siguiente ecuación, que va a ser la sumatoria de la presión manométrica más la presión atmosférica. Ya, acá tenemos tipos de presión en la medicina, que va a ser la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Esta presión es necesaria para que la sangre circule por los vasos sanguíneos, aporte oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo, para que funcione correctamente. Esta presión tiene dos componentes, que van a ser la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica también se conoce como la presión baja. Esta es la que se origina cuando el corazón está en reposo. Sucede cuando la presión está por debajo de los 80 milímetros de mercurio, cuando la sangre está con una presión de 80 milímetros de mercurio, puede fluir por todo el organismo de una forma continua sin que el corazón sufra ninguna dificultad. Y también tenemos la presión diastólica, que esta también se conoce como la presión alta. Se produce cuando la tensión arterial se incrementa de forma temporánea con relación a los latidos del corazón. Esta presión se considera diastólica cuando sobrepasa los 120 milímetros de mercurio. También tenemos la presión intraocular, que va a ser la presión que ejercen los fluidos intraoculares contra la pared del ojo, la cual es necesaria para que todo el organismo se mantenga distendido, el cual se puede medir con un instrumento llamado tonómetro. Buenas tardes, hoy les hablaré de Blaise Pascal. Este fue un reconocido matemático, filósofo, escritor y físico francés, reconocido como una de las mentes más brillantes de la historia occidental. En su parte como físico, Pascal realizó numerosos estudios en fluidos, específicamente en temas de presión y vacío. Para aquella época no eran muy bien vistos sus experimentos ni pensamientos, lo que generaba más interés por parte de él en llevar a cabo dichos experimentos con el fin de comprobar los resultados que esperaba y demostrar que no solo se basaba en teorías, sino que éstas podían llegar a ser una realidad. Ya en el año 1646 demostró la existencia del vacío, basándose en experimentos y ensayos de Evangelista Torricelli, para luego publicarlos en un tratado sobre el vacío en 1647. En 1644, Torricelli realizó un famoso experimento de la presión atmosférica, donde en un tubo de 1 metro de largo lo llenó con mercurio para luego colocarlo dentro de un recipiente con mercurio. Notó que al colocarlo se producía un vacío, el cual estaba directamente relacionado con el peso del aire de la atmósfera. Como conclusión, Torricelli confirmó que lo sucedido era porque la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del mercurio era capaz de equilibrar la presión ejercida por su peso, la cual pudo medir dicha presión. Pero Pascal no estaba convencido del todo acerca de esta teoría, creyendo firmemente en el denominado horror vacui. Pero para confirmar lo dicho por Torricelli, Pascal le pidió a su cuñado que subiese al volcán Puy de Dôme hasta la cima, donde comprobó que la presión atmosférica disminuía a medida que aumentaba la altura. Pascal demostró que el nivel de la columna de mercurio de un barómetro lo determinaba el aumento o disminución de la presión atmosférica del lugar donde se calculaba. Finalmente, este descubrimiento verificó la hipótesis de Evangelista Torricelli con respecto al efecto de la presión atmosférica sobre el equilibrio de los líquidos. Al finalizar el experimento, Pascal dejó de creer en el horror vacui. El principio de Pascal. Otra de sus contribuciones destacables a la física fue el principio de Pascal en 1647, donde detallaba que la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones y a todas las paredes del recipiente contenedor, como se puede apreciar en la imagen de acá. Un buen ejemplo para la realidad de esta ley es utilizando una esfera hueca con agujeros en distintos lugares y que incluye un émbolo. Al llenarla con agua y ejercer presión sobre ella a través del émbolo, el agua sale por todos los agujeros con igual velocidad y presión, como se puede verificar acá. La paradoja de Pascal. De esto sale también la famosa paradoja de Pascal, donde dice que al tener varias vasijas de distinta forma y comunicadas entre ellas, el líquido que se encuentra
dentro de estos alcanza el mismo nivel en cada una de ellas. Uno supondría que la vasija que posee mayor volumen de líquido debería ejercer mayor presión en su base, como la que se ve en el punto C. Pero en verdad no es así. Esto porque la altura que alcanza el líquido en cada una de las vasijas es la misma. Entonces la presión que hay en la base de cada recipiente es igual, logrando que el sistema esté en equilibrio. La manometría. La manometría se puede definir como la ciencia encargada del proceso para medir correctamente las diferentes presiones existentes. La medición de la presión es muy importante, ya que al poder controlar presiones y características propias, se pueden evitar bastantes problemas dependiendo del lugar donde se trabaja. Ejemplos de estos casos pueden ser fugas, mal funcionamiento de instrumentos o motores, etc. Hoy en día, la manometría es utilizada en distintas áreas, como en industrias dedicadas al rubro del gas, en vehículos, refrescos, deportes e incluso en la medicina, para la medición de la presión arterial, entre otras. Para la medición de la presión se utilizan los manómetros, cada uno específico para su respectiva presión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Torres y les voy a hablar sobre los factores que influyen en la variación de la presión. La altura, por ejemplo. A mayor altura existe menor presión, ya que encima hay menos cantidad de aire y está menos comprimida, o menos densa. Es decir, en un mismo volumen hay menos moléculas porque están menos comprimidas por el peso de las de arriba. Todos los puntos situados a la misma altura dentro de una columna de aire soportan la misma presión, siendo esta menor cuanto más arriba ascendamos. La presión en lo alto de una montaña es siempre menor que en el valle. La presión atmosférica disminuye con la altura, tal como muestra el gráfico de la izquierda. Disminuye más rápidamente en los primeros kilómetros contados a partir del suelo. Cuanto más ascendamos, menos aire queda encima y el peso del aire es menor. Un punto alto soporta menos presión que uno bajo. Sobre una superficie dada, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado, el aire situado encima ejerce menos presión cuanto más arriba la situemos. A nivel del mar, el valor de la presión a la que llamamos normal es de 760 milímetros de mercurio, que es equivalente a una atmósfera. A una altura de 5.500, este valor se reduce a la mitad, y a una altura de los 10.000 metros, altura a la que vuelan los aviones, por cierto, la presión atmosférica es 4 veces menor que el nivel del mar. Esta variación de presión se puede comprobar midiendo la temperatura de ebullición de un líquido a diferentes alturas. Cuanto mayor sea la altura, menor es su temperatura de ebullición. La explicación de este hecho está en que para que un líquido hierva, sus moléculas deben tener una determinada presión, que debe ser igual o mayor que el valor de la presión atmosférica del aire que tiene encima. Otro factor de gran importancia es la temperatura. El calor varía la agitación de las moléculas de aire y debido a esto, la densidad del aire también varía. La variación de densidad de una masa de aire con respecto a otra crea diferencias de presión del aire a nivel del suelo. El aire caliente pesa menos que el aire frío y tiende a elevarse, y si observamos una olla con agua puesta al fuego, vemos cómo el vapor de agua sube porque está caliente. Con altas temperaturas el aire se calienta, se hace liviano y asciende y origina baja presión. Con bajas temperaturas el aire se enfría, se hace pesado, desciende y origina alta presión. Aquí se aplica la regla de a mayor altura, menor temperatura. A menor altura, mayor temperatura. Es decir, si estamos en una montaña alta, hace frío, pues la temperatura es baja. Si estamos en el llano, que es bajo, la temperatura es alta, es decir, hace mucho calor. La presión puede variar en un mismo lugar geográfico, de acuerdo con los cambios de temperatura que ocurran durante el día. En zonas ecuatoriales, las temperaturas son altas y la presión atmosférica baja. En zonas polares existen bajas temperaturas, por consiguiente la presión atmosférica es alta durante todo el año. En las zonas templadas la temperatura varía durante todo el año, por eso la presión también es variable, alta en invierno y baja en verano. No menos importante es el factor de la humedad. La humedad indica la cantidad de vapor de agua que se encuentra presente en el aire. Depende en parte de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más humedad que el frío. En lugares donde hay mayor humedad, hay menor presión, y viceversa. Si hay menor humedad, mayor presión. Esta situación está estrechamente relacionada con la altura.
Mi nombre es Rodrigo Riquelme. Bueno, yo le hablaré de los tipos de medidores de presión. Dentro de esto existen 3 tipos: mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. Dentro de los mecánicos están los primarios de medida directa y primarios elásticos. Dentro de los primarios de medida directa están los manómetros tubo NU, el cual consiste en un tubo en forma de U, que en uno de sus extremos está conectado a la presión que se desea medir y el otro abierto a la atmósfera. Dentro de este tubo hay un fluido llamado fluido manométrico, que no se mezcla con el fluido que se desea determinar su presión. Fluidos manométricos son el agua, mercurio y aceites ligeros. La presión del fluido que se desea determinar se obtiene mediante el desplazamiento que ocurre del fluido manométrico, el cual se encuentra en reposo. Manómetro diferencial: instrumento el cual está conectado a 2 puntos de distinta presión en un sistema cerrado. Dentro de este se encuentra un fluido manométrico, el cual se desplaza mediante la diferencia de presión realizada por estos 2 puntos. Manómetro tipo pozo: consiste en un pozo de gran área conectado a un brazo de menor área, el cual está vertical y graduado con una escala. Cuando se aplica una presión al fluido contenido en el pozo, este produce un desplazamiento hacia abajo, el cual es inferior en comparación a su brazo, el cual sube. Este instrumento es ideal para altas precisiones. Manómetro tipo pozo inclinado: este posee similares características al anterior, con la diferencia que su brazo de menor área se encuentra inclinado, proporcionando una mayor precisión en la medición de la variación de altura efectuada por una presión entrante en el pozo. Barómetro de mercurio: instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica, el cual consiste en un tubo cerrado en uno de sus extremos que está lleno de mercurio. Este es sumergido en un contenedor también con mercurio. Al realizar esto, se produce un vacío casi perfecto en la parte superior del tubo. Cuando se somete a distintas presiones atmosféricas, la columna de mercurio reporta un cambio en la altura, la cual mediante un proceso matemático entrega la presión atmosférica a la cual está siendo sometida. Tubo de Bourdon: consiste en un tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco. A medida que se aplica presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y este movimiento se transmite en un cuadrante por intermedio de un mecanismo amplificador adecuado. Electromecánicos: dentro de esto existen 6 tipos: transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, resistivos, magnéticos, capacitivos, extensiométricos, piezoeléctricos. Dentro de los transmisores eléctricos de equilibrio de fuerza, consiste en un transmisor eléctrico que genera una señal a base de la posición de un sensor, el cual determina la presión ejercida. Dentro de estos tenemos detector de inductancias, transformador diferencial, detector fotoeléctrico. Luego siguen los resistivos, el cual utiliza el cambio ocurrido en la resistencia del sensor o circuito para medir la presión del sistema. Luego están los magnéticos. En esto tenemos 2 tipos, los cuales la inductancia es variable, que consiste en que la FEM va aumentando por autoinductancia contra la anti-FEM. Y los siguientes son de reluctancia variable. Consiste en un electroimán que genera un cambio magnético dentro del cual se mueve un sólido magnético. Un transductor es un dispositivo que transforma una magnitud física en otra magnitud, normalmente eléctrica. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Richard Moya y les hablaré de los tipos de medidores de presión. Tenemos algunos instrumentos de presión como es el barómetro, el manómetro, el tubo de Pitot y el anemómetro. A continuación les escribiré cada uno de ellos. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera.
El manómetro es un instrumento de medición que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Existen básicamente dos tipos, los de líquido y los de gases. El tubo de Pitot, inventado por el ingeniero y físico francés Henri Pitot, sirve para calcular la presión total, también llamada presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso, que es la suma de la presión estática y de la presión dinámica. El anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo y específicamente para medir la velocidad del viento. No siempre es exacto, a menos que sea un anemómetro digital. A continuación les complementaré el tema expuesto por nuestro compañero Rodrigo, es decir, expondré los tipos de medidores de presión restantes, que son los electromecánicos y los neumáticos y electrónicos. Tenemos un electromecánico que es el transductor capacitivo. Este se basa en la capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. Pueden ser de dos tipos, capacidad fija y capacidad variable. Tenemos otro electromecánico que es el transductor piezoeléctrico. Son materiales cristalinos que al deformarse físicamente por la acción de una presión generan una señal eléctrica. A continuación les nombraré algunos tipos de medidores de presión electrónicos, como los transductores mecánicos de fuelle y diafragma. Estos trabajan en forma diferencial entre la presión atmosférica y la del proceso. Pueden estar compensados con relación a la presión atmosférica y calibrados en unidades absolutas. Medidor de McLeod. Es un vacuómetro que mide con una gran precisión las presiones las presiones inferiores a la presión atmosférica. Este se utiliza tanto en la industria como en el campo de la investigación científica y técnica. Este se basa en comprimir una muestra del gas de gran volumen conocido a un volumen más pequeño y a mayor presión mediante una columna de mercurio en un tubo capilar. Los transductores térmicos. Estos se basan básicamente en el principio de la proporcionalidad entre la energía disipada desde la superficie caliente de un filamento calentado por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas está a bajas presiones absolutas. Tenemos tres tipos de transductores térmicos, los cuales son el transductor térmico termopar, el Pirani y el bimetálico. El transductor térmico termopar consta de un filamento en V que lleva incorporado un pequeño termopar. Ventajas al utilizar el transductor térmico termopar es que es de bajo precio y tiene una larga duración y confiabilidad. Y las desventajas al utilizarlo es que es muy sensible a la composición del gas, presenta riesgo de combustión si se expone a presión atmosférica cuando el filamento está caliente. El transductor Pirani. El transductor Pirani presenta en su interior una resistencia que constituye la celda de compensación y otro tubo abierto con una resistencia igual a la anterior, la cual se conecta a la fuente de presión que va a ser medida. Transductor bimetálico. Este transductor se compone por una espiral bimetálica que es calentada por una fuente de tensión estabilizada. Transductor de ionizado. El transductor de ionización se basa en la formación de iones que se producen por las colisiones que existen entre moléculas y electrones. Tenemos tipos de transductores de ionización que son el filamento caliente o cátodo caliente y el transductor de cátodo frío. Filamento caliente o cátodo caliente. El filamento caliente o cátodo caliente consta en un tubo electrónico con un filamento de tungsteno rodeado por una rejilla en forma de bobina, la que a su vez está envuelta por una placa colectora. Ventajas del filamento caliente es que puede medir vacíos extremadamente altos. Y las desventajas son
es que son sensibles a la composición del gas, que en ocasiones al filamento provoca cambios en su composición entre el volumen medido y el contenido dentro del tubo electrónico. El transductor de cátodo frío se basa en el principio de la medida de una corriente iónica producida por una descarga de alta tensión. Las ventajas del transductor de cátodo frío es que es más robusto que el del filamento caliente y no presenta problemas de la combustión del filamento. Desventajas del transductor de cátodo frío: no puede vaciarse de gases tan rápidamente como el de filamento caliente. Es más susceptible a la contaminación por el mercurio. Puede provocar la descomposición química de vapores orgánicos a altas tensiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Cordero. Hoy les vengo a presentar sobre las presiones en sólido, líquido y gaseoso. Bueno, la presión en sólido es la fuerza aplicada sobre la superficie sólida. Es decir, la presión es el cociente entre la fuerza aplicada sobre la superficie y el área de la superficie. Aquí podemos ver que la presión es la fuerza dividida en el área. Mientras menor es el área de apoyo, mayor es la presión que ejerce el bloque sobre el apoyo. Ahora veremos el experimento donde podemos observar lo anterior señalado. Bueno, ahora realizaremos el experimento en sólidos, donde comprobaremos que a una menor área de apoyo, mayor es la presión que se ejerce en tal superficie. Bueno, en el experimento de sólido utilizaremos los siguientes materiales, que son una madera, 2 clavos y un martillo. Este experimento consiste en demostrar que a una menor área de apoyo, mayor es la presión con la que ejerce en tal superficie. En la primera parte clavaremos un clavo normalmente. Donde vemos que es fácil de clavar. En la segunda parte clavaremos un clavo con la cabeza hacia abajo. Vimos que es imposible de clavar. Ustedes dirán, ¿por qué pasa esto? Esto pasa ya que el área donde ejercimos la presión es mayor que el clavarlo normalmente. Y que la presión que ejercimos con el martillo no es la suficiente como para clavar de tal forma. En cambio, cuando clavamos el clavo normalmente, el área donde ejerce presión es pequeña. Por lo tanto, la presión que ejerce el clavo sobre la superficie es mayor, pudiéndose clavar fácilmente. Presión en líquidos. Los líquidos también pesan, por tanto ejercen una fuerza sobre la base del recipiente que los contiene. Pero, a diferencia de los sólidos, los líquidos ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente que los contiene, fuerzas que son perpendiculares a dichas paredes, como podemos ver aquí en el esquema. Ahora presentaremos un experimento el cual confirmará lo antes dicho. Ya sabes que un sólido ejerce una fuerza igual a su peso sobre la superficie que lo soporta. Los líquidos también pesan, por tanto ejercen una fuerza sobre la base del recipiente que los contiene. Pero a diferencia de los sólidos, los líquidos ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente que los contiene. Fuerzas que son perpendiculares a dichas paredes. Bueno, los materiales que utilizaremos en este experimento serán una botella que tiene 3 agujeros, scotch que servirá para tapar los agujeros mientras los rellenamos con agua, bueno, el siguiente paso es rellenar con agua la botella, entonces lo haremos. Bueno, aquí llenamos la botella, le echamos un poco de jugo para que se pudiera notar más el efecto. Este hecho se puede comprobar si se llena una botella de plástico con agua y se agujerea en diferentes puntos con una aguja o un clavo. El agua sale a chorros de la botella por los agujeros perpendicularmente a la superficie, lo cual veremos ahora. Sacaremos el scotch para poder ver lo que pasa. Donde podemos ver cómo sale el agua y la presión que ejerce perpendicularmente a las paredes, a dichas paredes.
La existencia de dicha fuerza indica que los líquidos ejercen una presión no solo sobre el fondo del recipiente que los contiene, también indica que hay una fuerza sobre las paredes. También en el experimento pudimos observar que la presión aumenta con la profundidad. Bueno, estos serían los experimentos para estos casos. Muchas gracias. Presión en gases. La presión de un gas se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que los contiene. Cuanto más moléculas chocan, mayor será la presión, y cuanto más rápido se muevan, mayor será la presión. Con esto concluimos nuestro seminario, el cual fue de presión y manometría. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido de una manera didáctica el tema tratado. Muchas gracias, profesora y compañeros.